Vamos a leer entonces el Evangelio de San Juan. El capítulo que vamos a leer es el capítulo número 15, el verso 5 vamos a leer y posteriormente estaremos orando para que el Señor nos hable. ¿Cuántos creen que el Señor sigue hablando? ¿Cuántos creen ahí desde sus casas que el Señor sigue manifestándose a través de su palabra? Yo lo creo y yo sé que el Señor se ha de mover en nuestras vidas en esta oportunidad. Así que si ya lo tiene, vamos a leer entonces la porción que nos corresponde este día. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan capítulo 15 del verso número 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vez más, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar brevemente y pedirle al Señor que nos hable. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad por el privilegio que nos permite, Señor, acercarnos a tu palabra. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, meditar en las verdades eternas, Señor. Ahora te pedimos, Señor, levanta al caído, fortalece al débil, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Sana en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas y salva a los que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias y lo recibimos, Señor. Amén y amén. Este día, con la ayuda del Señor, estaremos meditando en un tema bastante sencillo, pero sin embargo el Señor sigue obrando. Y el tema de este día, hermanos, es la vid verdadera. Yo no sé si lo puede repetir conmigo: la vid verdadera. En el capítulo 13 de este evangelio, el Señor viene y se sienta con los discípulos y comienza a lavarle los pies y les empieza a explicar lo que más adelante vendría en la vida del Señor. En el capítulo 14, verso 26, si no me equivoco, el Señor habla acerca de una promesa que vendrá, habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y luego nos encontramos en este capítulo, el capítulo 15, desde el primer verso el Señor hace una comparación o utiliza una alegoría o una metáfora para comparar al creyente con la vid o con las uvas, por decirlo de esta manera. Entonces es bien interesante. Quiero rápidamente, quizás solo para entrar en el contexto de la porción, aunque no vamos a tratar fundamentalmente acerca de los frutos. Sin embargo, tiene que ver más, hermanos, con la importancia de permanecer dentro de la voluntad de Dios. Vamos a enfocarnos primordialmente en la importancia de permanecer dentro de la voluntad de Dios. Pero solo para entrar en el contexto, fíjense que hay algo interesante acerca del ciclo biológico de la vid. Algo muy interesante en el ciclo biológico de la vid. Se dice que regularmente la vid se da en lugares templados. La fase más importante en el ciclo de la vid es la maduración, y esta es perfeccionada por la mano del hombre. Esto me llamó la atención. La fase más importante en el ciclo de la vid es la maduración, y esta es perfeccionada por la mano del hombre. Así como el Señor nos perfecciona a nosotros. La vid es una planta arbórea, trepadora, de crecimiento ilimitado. Es decir, es necesario estarla podando constantemente. Durante el año se hacen varias podas, de tal manera que se mantenga de acuerdo al propósito por el cual fue sembrada. Se dice que una de las etapas más importantes de la vid es la poda
cuando está verde, la poda en primavera. Esto es para obtener un mejor fruto. No sé si está conmigo, porque usted está de acuerdo conmigo cuando usted siembra alguna planta, y mayormente aquellos que trabajan tal vez en la jardinería me van a entender de una mejor manera, porque ellos constantemente cada semana están quitando las hojas secas, porque una pequeña hoja seca podría echar a perder la planta completa. Entonces por eso se dice que acá la fase más importante en el ciclo de la vid es cuando está verde. Ahora voy a hablar rápidamente acerca del ciclo de la vid. La primera es el reposo vegetativo. Número 2, el desborde, se va desbordando. Número 3, la brotación. Número 4, la floración y cuajada, se van formando las flores. Número 5, envero, le dicen envero, es decir, en verano ya se va mirando los frutos, empieza a cambiar de color. Y número 6, llega la maduración, donde cuando ya la vid está madura, ya comienza a producir frutos bastante dulces. Ya los frutos ya no son agrios, ya los frutos son bastante dulces ya, y prácticamente ya está lista para la vendimia. Y se dice también que es bien importante que el clima también juega un papel importante. Por ejemplo, la falta de agua produce deshidratación en esta planta, y la falta de crecimiento, de maduración. Si esta planta no recibe suficiente agua, eventualmente esta planta pudiera morir. Pero qué curioso que el Señor nos compare con esta planta. Es curioso que el Señor nos compare con esto, porque sin lugar a dudas nosotros, hermanos amados, necesitamos permanecer dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque es importante permanecer dentro del propósito de Dios. Le voy a decir una razón por qué. Aquí está el primer punto. Necesitamos permanecer en Cristo por nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos permanecer en Cristo por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros venimos al Señor, el Señor implanta en nosotros una nueva naturaleza. El Señor, por eso, cuando el Señor viene en nosotros, hace una transformación e implanta su nueva naturaleza. Pero usted como creyente estará de acuerdo conmigo que hay una lucha con la carne y el espíritu. No sé si está de acuerdo. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Eso es una lucha de todos los días. Dejemos de lado la carne. También podemos tomar en cuenta la lucha con el mundo. Hay una lucha no solamente con la carne, no solamente hay una lucha con el mundo, pero también hay una lucha con el diablo. Por eso es importante que el creyente pueda permanecer dentro de los propósitos de Dios. Cuando yo leía esto me llamaba la atención, porque tengo que llevarlo a una porción de la escritura en Éxodo capítulo 32 del verso 1 al verso 4. Éxodo 32 del verso 1 al verso 4. Quizás usted diga que tiene que ver Éxodo con lo que acabamos de leer. Yo quiero que me sigan el pensamiento. Éxodo 32 del verso 1 al 4 dice la porción: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que está en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajo a Aarón, y él las tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Que no fue el Dios poderoso, el gran yo soy, que los sacó de la tierra de Egipto? ¿Que no fue aquel Dios poderoso que les hizo ver los portentos y la gloria de Él
trayendo las 10 plagas sobre Egipto? ¿Qué no fue ese Dios que los sacó a ellos de ese lugar donde ellos se encontraban en esclavitud? ¿Qué no fue ese Dios poderoso que los libertó y ahora los tenía comiendo maná del cielo? Porque es interesante esta porción, es interesante porque ellos no solamente vieron el poder de Dios cuando ellos atravesaron el mar rojo, el Señor les abrió el mar rojo y pasaron en seco. Sin embargo, había algo que ellos no habían cultivado y no habían desarrollado en su caminar. No habían desarrollado una relación íntima con el Señor. Por eso es que acá apenas recién habían salido de Egipto y ahora ellos le dicen a Aarón: no sé qué le habrá pasado a este varón Moisés. Yo le hago la pregunta: Moisés ni siquiera tenía un año de haber desaparecido, si es que hubiera desaparecido. Moisés solamente tenía 40 días allá en el monte, recibiendo la verdad de Dios, recibiendo las tablas de la ley. Pero bastaron solamente 40 días para que ellos se desviaran del propósito de Dios. A algunos les basta solamente una pandemia de 3 meses para desligarse de los propósitos de Dios. ¿Por qué es que la gente se desliga rápido de los propósitos de Dios? Porque es que la gente se aparta pronto de la voluntad de Dios, porque es esa naturaleza de la cual hemos leído que nos aparta de la voluntad de Dios. Por eso es importante desarrollar una relación íntima con el Hijo de Dios. Por eso es que Cristo dijo: permanezcan en mí, porque alejados de mí nada pueden hacer. No es suficiente recibir un milagro de parte de Dios. Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios puede restaurar tu hogar y tu familia, pero no es suficiente si tú no te empeñas a buscar una relación íntima con el Señor. Porque al final lo que hace la diferencia es la relación que nosotros desarrollamos con Dios por medio de su Espíritu Santo. Esto es fundamental. Por eso es que Israel rápido se apartó de los caminos del Señor, porque ellos no se mantuvieron en la vid verdadera. Es importante mantenernos en la vid verdadera. Repítalo conmigo si puede: es importante mantenernos en la vid verdadera, porque de lo contrario nos pudiera pasar lo que le pasó a Israel. En cuestión de 40 días se desviaron pronto de los propósitos de Dios y se hicieron otros dioses. Quizás usted no va a ser un becerro, pero hay otras cosas que pudieran tomar el lugar que a Dios le corresponde. Hay otras cosas que pudieran tomar el lugar que a Dios le corresponde. Porque es que este día mucha gente no se congrega. No porque no tengan el tiempo, no porque no lo puedan hacer, porque hay otras cosas, hay otros ídolos que están tomando el lugar que a Dios le corresponde. Por eso es importante mantenernos dentro del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros y la gente frecuentemente usa este verso como una excusa. La gente dice: es que la carne es débil, pero no leen la otra parte que dice: a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu tiene hambre, anhela las cosas de Dios. Esa es una verdad. Yo voy rápido. Número 2, es importante mantenernos en Cristo, porque solamente el mantenernos en Cristo nos hará o nos revelará su carácter. Si hay algo que como creyentes debemos nosotros anhelar, es entender y comprender y poder conocer el carácter de Cristo. Cuando el Señor fue llevado a la cruz, fue llevado a la tumba, y Él estando en la tumba, muchos de los seguidores del Señor se habían apartado. Muchos de los seguidores del Señor se habían vuelto atrás. ¿Por qué? Porque según ellos se había perdido la esperanza. Vaya conmigo rápido al libro de Lucas, capítulo 24, del verso 28 en adelante. Dice Lucas 24, del verso 28 en adelante. No voy a leer toda la porción, pero voy a leer parte. Dice: llegando a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo:
quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, escuchen, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En esta porción de camino de Emaús, los hombres habían vuelto atrás. El Señor se acerca y les dice: ¿qué pláticas son estas? Y ellos le dicen: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en estos días. Y la historia usted la conoce. Sin embargo, en esta porción dice que el Señor iba caminando con ellos, y el Señor les dijo: aquí me voy a quedar, yo tengo que partir a otro lugar. Pero ellos le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Esa es una de las claves fundamentales en la vida del creyente para poder relacionarnos con el Señor. Escuche, gloria a Dios que usted y yo nos congreguemos los días miércoles y los días domingos, pero no es suficiente un culto para poder conocer el carácter de Dios. Es fundamental relacionarnos con el Señor de una manera plena, porque esto es lo que la palabra nos enseña en esta porción. El Señor tuvo que llegar, es más, porque ellos no habían reconocido la voz de Dios, porque no habían reconocido a Cristo. Si ya le conocían, no es suficiente la conversión. No estoy diciendo que usted no es salvo. Usted es salvo. Mientras usted hizo la profesión de fe, usted es salvo. Señor lo ha salvado. Pero es importante conocer al Señor y relacionarnos para poder comprender su carácter. No sé si me explico. Es importante conocer el carácter del Señor, porque al final esto es lo que marcará la diferencia. Me llamó la atención esta porción, porque cuando el Señor le dice: yo voy más lejos, pero ellos le obligaron, y vino, se sentó con ellos. Cuando se sienta con ellos a la mesa, cuando Él parte el pan, entonces cuando hubo una relación más allá. ¿Qué si le hubieran dicho: bueno, que te vaya bien? Pero ellos, y el Señor más que todo, dice que nos anhela celosamente. Se acercó a ellos, y ahí en la porción que hemos leído dice que le fueron abiertos los ojos. Es decir, que ellos comenzaron a ver desde otra óptica la obra de Dios, su relación con Dios. Sabe, ellos habían vuelto ya de Jerusalén para Emaús, pero aquí cuando el Señor les abre los ojos, ellos comienzan a regresar a Jerusalén. Dijeron: no podemos nosotros estar con los brazos cruzados, volvamos. En Jerusalén es donde hay que desarrollar la obra de Dios. Dice la Biblia: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. En esa misma hora ellos volvieron. Muchos este día quizás han descuidado la relación más grande. Quizás has descuidado tu relación con Dios, pero quiera Dios que este día podamos volver a la intimidad con el Señor, podamos volver para poder relacionarnos con el Señor de una forma más íntima. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él dijo: permanezcan en mí y yo en vosotros, porque alejados de mí nada podéis hacer. Número 3, necesitamos permanecer en su presencia, porque si amamos la presencia de Dios, los frutos vendrán como resultado de nuestra relación con Dios. Lo voy a repetir una vez más. Necesitamos permanecer en el Señor, en nuestra relación con Él, porque de acuerdo a la relación que tengamos con el Señor, los resultados, los frutos vendrán como consecuencia de nuestra relación con el Señor. Éxodo 33, del verso 15 al 17 en adelante, dice la escritura. Éxodo 33, del verso 15 al 17, dice la porción: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Mire lo que Moisés nos enseña en esta porción. Moisés sabía que el Señor le había dicho: yo les voy a dar la tierra prometida, yo les voy a enviar un ángel para que vaya con ustedes, y ustedes van a llegar a ese lugar seguro, sin ningún problema. Pero Moisés conocía al Señor y tenía una relación mucho más profunda con el Señor. Por eso Moisés aquí dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice Moisés: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos?
yo y tu pueblo, dice, sino en que tú andes con nosotros. Para Moisés no era suficiente que un ángel fuera y les entregara la tierra prometida. Es que él no buscaba solamente los frutos, él buscaba la presencia de Dios, porque él sabía, si él amaba la presencia de Dios, la tierra prometida, los frutos vendrían como consecuencia. Moisés dijo, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es que nosotros, dice la Biblia, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido apartados, hemos sido tomados de las tinieblas a la luz admirable. Yo no sé si le da gloria a Dios, pero hemos sido tomados de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado a la luz admirable. Por eso nuestro mayor anhelo debe ser el conocer al Señor. El Señor le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El Señor conocía por nombre a Moisés. Es decir, que había una relación mutua, había una relación maravillosa, había una relación donde él se deleitaba en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué hablamos de este tema? Porque es el anhelo de Dios. El Señor dice que nos anhela celosamente. ¿Sabe? Josué fue alguien que amó la presencia de Dios. Dice la Biblia que él permaneció cerca de la entrada del tabernáculo y no se apartaba de ahí. No se aparte del lugar donde el Señor le ha puesto. No te apartes del lugar donde Dios te ha puesto. Mantente firme durante estos tiempos en los propósitos de Dios. Yo voy rápido. ¿Sabe? Uno de los personajes que llama la atención, tengo que hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue alguien que cuando él iba camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor, pero fue algo maravilloso lo que el Señor hizo. Pablo ni siquiera tuvo el privilegio de caminar con el Señor como muchos de los discípulos lo hicieron, pero sin embargo bastó un encuentro, bastó una revelación para poder amar al Señor. Y como él amó al Señor y se mantuvo fiel al propósito, como resultado él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Qué curioso, él no caminó con el Señor, pero bastó una revelación. Es que es necesaria una revelación en nuestra vida para poder relacionarnos con el Señor de una manera diferente. Usted ha escuchado algunos matrimonios que ellos dicen que la relación se va fortaleciendo a través de los años. Cuando ya hubieron pasado 20, 30, 40 años, ellos se conocen tan bien, de tal manera que con una mirada el esposo ya sabe lo que la esposa le está diciendo o viceversa. No sé si dicen amén los que están casados y están viendo, pero eso es una verdad. ¿Por qué razón surge esto? Por esa relación que se va desarrollando con el tiempo. El Señor dijo: permanezcan en mí, porque alejados de mí nada pueden hacer. Yo voy a terminar rápido. ¿Sabe una cosa? El pez no puede salir, el pez no puede estar fuera del agua. ¿Sabe? El momento que el pez sale fuera del agua, ese pez va a morir. El Señor le dijo a Adán y a Eva: ciertamente, el momento que ustedes comieran de este fruto, ciertamente morirán. Quizás no murieron inmediatamente de forma física, pero espiritualmente ellos se fueron deteriorando y ellos perdieron la relación más importante con el Señor. Que esta pandemia no te robe tu relación más importante con el Señor. Que este tiempo de crisis no te robe la relación más importante. Todo lo contrario, que esta
que este tiempo de pandemia sea un tiempo de tu relación con el Señor se vaya forjando y se vaya fortaleciendo día con día, porque esta es la voluntad de Dios. Como le dije al principio, mi mensaje es muy sencillo. Sin embargo, si usted pone atención, el Señor sigue hablando, el Señor sigue glorificando su nombre, porque la palabra del Señor que le hemos venido a compartir en este día, el Señor quiere obrar en nosotros. Mantengamos una relación constante con el Señor. Mantengamos esa relación constante, que no solamente sea en una actividad, en una búsqueda, que no solamente sea en una maratón de oración, en un seminario, sino que la relación más importante la podamos desarrollar día con día. Esto es lo que hará la diferencia, y esto es lo que nos hará mantenernos de pie. Yo voy a terminar ya. Job fue alguien que permaneció en el Señor aún en los momentos difíciles. La esposa de Job se había enamorado de los frutos solamente, pero no se había enamorado del dador de los frutos. Por eso, cuando estaban pasando crisis, quiso abandonar y le dijo a Job: todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job dijo: el Señor dio y Él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque aquellos que permanecen dentro de la voluntad de Dios, aun cuando enfrenten momentos difíciles, se mantendrán firmes a ese llamado, a ese propósito que Dios ha establecido en la vida de ellos. Iglesia, levantémonos en este tiempo en el nombre de Jesús.